compartir hoy, aprovechando las anécdotas de estos días. Yo quiero compartirles algo muy especial después de escuchar todos los testimonios de estas mujeres, porque usted ve acá enfrente el producto final, pero detrás de bambalinas pasan muchas cosas y está uno escuchando los testimonios de vida de ellas y es enriquecedor lo que uno puede compartir con ellas. Escuchando los testimonios de la pastora Edilza, yo decía, tengo que sentarla con la pastora Rosalba, ¿no les parece? Yo dije, esas dos juntas tienen que ser espectaculares. Si uno se ríe con las dos juntas, yo creo que nos reiríamos muchísimo. Ambas unas mujeres muy probadas, que pasaron muchas situaciones difíciles, pero mujeres que sin duda aman a Dios. Aman a Dios y yo les digo algo, el nivel de discernimiento espiritual que manejan es superior. O sea, no para entrar en idolatría de alabar al hombre, sino de ver el poder de Dios cuando una persona se dispone para que Dios la use. Donde íbamos, algo le mostraba el Señor a la pastora Edilza. Inmediatamente entraba de una. Llegó a mi casa y vio a la empleada. Y de una vez me dijo, ¿qué carga tiene esa mujer? Le dije, ay sí, pastora, pero no la quiere soltar. Bueno, después voy a hablar con ella. Llegó a otro lugar y el Señor va a ampliar esto. O sea, desde que llegaba, es tener los cielos abiertos para que Dios dé el discernimiento inmediato de donde tú estás, qué es lo que está ocurriendo. Pero es como ella dice, fue el someterse a Dios, el no estar peleando con lo que yo creo, sino con lo que Él dice, como Él dice y como Él lo va a hacer, ¿sí? Entonces, ese someterse a Dios permanente le ha permitido crecer en ese lenguaje espiritual que maneja con Dios, porque es un lenguaje espiritual. Es un lenguaje más allá que estar orando y que Dios me revele algo, es andar en la vida corriente y el oído está abierto y el espíritu está hablando permanentemente. Maravilloso. Sencilla, un corazón precioso. Nos quedamos sorprendidos porque hablábamos con ella. Su iglesia está en el sur y hace 4 servicios de 1,200 personas cada reunión. Y vieron cómo es su iglesia, ¿no? Ella dice, empezamos con 3 casas, 2 que donaron mis hermanos y una que doné yo, y ahí arrancamos la iglesia. Y ya le pedí al Señor que me iba a recorrer las 50 casas de la manzana y ya llevamos 8. Para que la iglesia tenga salidas por todas las avenidas y ella pueda hacer de pronto 2, 3 reuniones y no 4 de 1,200 porque así se le queda gente por fuera. Pero es la disponibilidad de su corazón, el estar atento a la voz de Dios y la alegría que tiene por el gozo del Señor, esa alegría que tiene y el amor que tiene por servirle al Señor. Pero ¿a dónde voy con todo esto? Un carácter transformado. Porque ella me contaba quién era antes de vivir el proceso de transformación del Señor. Lo mismo nos contaba Ingrid Rosario. El proceso de transformación de su vida para llegar a ser hoy esta mujer usada por Dios no fue fácil. Y es el proceso de transformación que el Señor quiere vivir en usted y en mí. Si nosotros queremos ser usados por Dios, si queremos tener en esta tierra una vida que cumpla la misión y el propósito con el cual fuimos creados, necesitamos someternos al trato de Dios, someternos a la transformación de Dios. Ingrid Rosario contaba una anécdota que ella estuvo unos días de misionera en la India y dice que fueron agotadores, que ella le decía, Señor, ¿a qué horas me vas a sacar de aquí? No quiero volver aquí. La opresión espiritual era tan fuerte, la pobreza, la suciedad, todo lo que había era tan duro que ella le dijo, Señor, no quiero que me traigas más de misionera aquí, por favor. Y ella dice que se acabó el tiempo y ella armó sus maletas con la alegría para devolverse. Y el director de la misión le dijo, ¿y qué si Dios quiere que tú seas misionera más tiempo aquí? Y ella dice que se fue a llorar y a ayunar y le dijo, Señor, ¿y si yo te estoy siendo desobediente? ¿Y si realmente tú me necesitas aquí en la India, Señor? Pero mira, no me ha gustado este país, no me gusta estar aquí, Señor. Y ella dice que arrancó un proceso de ayunar y orar para que no se hiciera su voluntad, sino la voluntad de Dios. Y empezó en ese proceso hasta que dice que pudo soltar y decirle, ¿sabes qué, Señor? Hazlo a tu manera.
Si tú quieres que yo me vaya para la India los años que tú quieras y tú quieres que yo evangelice en ese país y que yo esté con alegría allá, haz lo que tengas que hacer. Y empezó a tener descanso en el Señor. Y llamó al director y le dijo, mire, ya estoy en este proceso, cuente conmigo, yo ya estoy dispuesta a que el Señor haga conmigo lo que tenga que hacer. Si usted me necesita en la India, llámeme, todo. Y dice ella que fue impresionante. Cuando soltó el control, se le empezaron a abrir unas puertas en Estados Unidos de su ministerio, a grabar su primer CD, a empezar a ministrar en algunos lugares importantes de radio, de televisión, y eso no permitió que se fuera. Pero ¿cuándo se le abrió su ministerio? Cuando soltó, se sometió a la voluntad de Dios. Y por duro que fuera, entendió que era Él el que la iba a llevar de la mano, no a su manera. Y cuando escuchamos el testimonio de Mar también, que ella dice, el diablo quiso acallar mi voz a través de ese accidente, que casi me muero. En ese momento Dios le da un propósito a mi vida. Y los que pudimos estar en el concierto cuando Ingrid Rosario le dice a ella que suba y cantan esa canción juntas de vivo para adorarte, vivo para alabarte, Ingrid Rosario le dice, estás con vida, pero tú estás con vida es porque tienes que vivir para alabar a Dios. Y ella le dijo, mira, yo entendí que si Dios me sacó de debajo de esa tractomula, es que yo tengo un propósito de vivir para adorarlo a Él. O sea, no tengo otra razón de vida, sino esa. Y hoy vivo día y noche para hacer su voluntad, para servirle, para amarlo, para soltar todo eso. Y vivo para Él. Realmente vive 100% para Él. Ella está todo el tiempo ministrando en muchos lugares y Dios abriéndole muchas puertas. Y aunque muchos creían que su ministerio era insignificante, el que los lleva de gloria en gloria es el Señor. Pero todo esto para decirte que son carácter transformado. Gente que se ha dejado moldear por el Señor. Y de eso quiero hablarte hoy. Un carácter transformado para cumplir el llamado. Y usted dirá, pero yo no tengo llamado, ni de pastor, ni de evangelista, ni de maestro, ni de profeta. No, yo creo por la palabra que todos nosotros tenemos un llamado. Todos nosotros tenemos un llamado. De pronto no todos tenemos el llamado de estar en una plataforma, pero Dios a todos nos dio un llamado, que es un propósito de vida, la razón por la cual vivimos usted y yo. Entonces, todos nosotros tenemos un propósito de vida. Dios nos diseñó desde el vientre, desde antes de nacer, con un propósito. Y usted dirá, ¿cómo descubro yo el propósito para el cual nací? Sometiéndonos a la voluntad de Dios. Si usted me pregunta a mí, si hace 10 años yo sabía que iba a ser pastora, ni idea. Si hace 15, si hace 20 años, y cuando decidí estudiar Derecho, yo pensaba que iba a ser pastora. Nada. Pero fue un proceso poco a poco que el Señor desarrolló y sacaba las cuentas hoy pensando un poco en lo que les iba a contar, que hace 6 años cuando Dios me dice, déjalo todo porque necesito que ya me sirvas y que no fue un proceso fácil, yo decía, Señor, dejarlo todo y lo que yo sé hacer, la carrera que estudié, en lo que estoy trabajando, por dedicarme a tu obra. Era como, sal de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que te mostraré. Es decir, tú vas para un lugar que no sabes dónde es, que ni siquiera sabes dónde queda. Igual ocurre cuando Dios te llama a su propósito. Tú no sabes cuál es el final. Y la maravilla de Dios es que no te permite conocer el final porque usted y yo no lo aguantaríamos, ¿o no es así? ¿Qué tal que Dios te descubre ahora el libro donde escribió tu vida, escribió tu propósito? ¿Será que aguantaríamos la ansiedad por cumplir eso que está escrito allí? El Señor dice que ni un solo día de tu vida existía y ya Él los estaba escribiendo en un libro. ¿Cuántos se morirían de ganas por tener el libro así? Ay, vamos a ver qué pasa en el año tal, en el momento tal. ¿Dónde estaría yo? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Pero hay un libro escrito donde tu vida está allí con un propósito y con una misión. Yo no sé si usted quiere descubrirlo. Y le aseguro que durante toda nuestra vida nos vamos a desviar de ese camino y vamos a volver a ese camino y nos vamos a desviar y vamos a volver. Pero el trabajo de nosotros es alinear nuestra vida con la voluntad de Dios cada día. Señor, que yo esté haciendo tu voluntad hoy. Que yo esté haciendo lo que a ti te agrada hoy. Lo que tú quieres que yo haga hoy. ¿Recuerdan la historia de Marta y María?
¿Cuál era la voluntad de Dios para Marta? La voluntad de Dios para ese día era que Marta estuviera sentada a los pies de Jesús escuchando la palabra que Dios tenía para ella. La voluntad de Dios no era otra cosa. No era que ella lavara la casa, que tuviera tendido todo, no. La voluntad de Dios era esa en ese instante. Y si tú solamente puedes hacer la voluntad de Dios, ya hiciste todo lo que tenías que hacer. Así de sencillo. A veces es más sencillo de lo que tú crees. Y usted y yo nos imponemos tantas cargas por hacer tanto que nos desviamos del propósito de Dios y vivimos angustiados, ansiosos. Ay, pero es que yo pensaba que si yo hacía esos 40 días de ayuno, yo iba a traer la bendición de Dios. Y el Señor te dice, no, con que hubieras obedecido un día de los 40, fue suficiente. Es más fácil de lo que usted cree, pero el proceso de dejarnos transformar es la parte difícil. Entonces quiero hablarles de ese carácter que necesita ponerse en las manos del Señor para ser transformado. El carácter es un conjunto de cualidades adquiridas en el transcurso de la vida. Está formado por tus reacciones, tus hábitos, tus comportamientos. Y no se nace con ese carácter. El carácter se hace a lo largo de la vida. Se forma a lo largo de la vida. Y yo no sé si a usted le pasa, pero podemos ver personas que uno dice, uy, qué carácter tan horrible, yo no lo quiero ni de vecino. O podemos ver personas que uno dice, ay, qué persona tan educada, mira, qué persona tan paciente, qué servicial. ¿Cuál es la diferencia entre este, que tú no lo quieres ni de casualidad, y este al que tú admiras? Usted y yo seguimos patrones de comportamiento, sean buenos o sean malos. Y usted dirá, ay, yo no tengo la culpa de ser así. Yo no seguí un patrón bueno en mi casa, a mí no me enseñaron buenos modales. Pero resulta que todo lo que nosotros somos hoy puede ser transformado de la mano del Señor. Hoy el Maestro, que es el Espíritu Santo, vive en nosotros. Y ese Maestro, que es el Espíritu Santo, te dice cómo comportarte en cada instante. Él es el que nos enseña y nos guía a toda la verdad, dice la palabra. Entonces, ¿será que tú puedes transformar o no puedes transformar tu carácter? Cuando usted y yo recibimos al Señor Jesucristo, empieza en nosotros una responsabilidad de empezar a transformar nuestro carácter para parecernos a Cristo, parecernos a Él. Y usted dirá, esa tarea es larga. Sí, pero si nunca empezamos, realmente no vamos a avanzar. Y realmente esta palabra que quiero compartirles hoy nació de esto. Ingrid Rosario decía algo maravilloso que tocó mi corazón. Y en el momento de la administración dijo, Señor, que mi vida te traiga gloria. ¿Cuántas veces nuestros comportamientos no le traen gloria a Dios? Y la gente tiene que decir, ay, ¿y eso que es cristiano? ¿Y eso que va a la iglesia? Y es una responsabilidad mayor, ¿o no es así? Llevar el nombre del Señor Jesucristo y decir que hoy le servimos y que hoy venimos a su casa es una responsabilidad mayor de la manera en cómo vivo, en la manera como respondo, cómo trato. Y mire, no significa que la tengamos toda vencida, porque le aseguro que a cada rato estamos fallando cantidad de veces. Pero es un esfuerzo de someternos al Señor para que Él nos transforme. Un carácter transformado para cumplir el llamado del Señor. ¿Cómo vamos a formar el carácter de Cristo en nosotros? ¿Cómo va a ser esto? Mire lo que dice la palabra en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Tenemos una vida que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y sigo leyendo en el versículo 31. Líbrense, desháganse de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnia y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros. Sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Un trabajo largo, ¿cierto? Y usted puede hacer la lista todos los días. Ser amable, responder bien,
perdonar a todas las personas, quitar de mí la palabra áspera. Y usted dirá, bueno, este es el trabajo de hoy. Y cada vez que lo logra se pone un chulo, pero si no lo logra se pone unas X. O como hacen con los niños, una carita feliz y una carita triste. Y usted dirá al final del día, ¿cuántas caritas tristes tendré? Por cada vez que tengo una palabra áspera en mi boca, cada vez que no perdono, cada vez que no tengo el trato que el Señor Jesucristo tiene. Y usted dirá, ¿cómo voy a renovar mi carácter? Y mire, Dios es tan maravilloso que no lo va a cambiar todo al mismo tiempo. Va a ir por etapas. Y van a ser áreas donde vamos a ir superando ciertas cosas. Pero lastimosamente algunos nos quedamos en el primer ciclo. Estamos repitiendo el ciclo. Ay, Señor, ¿por qué será que yo no salgo de lo mismo? Siempre estoy en el mismo enredo. Porque es prueba no superada. Entonces no pasas al siguiente nivel de transformación que Dios quiere. Quiero compartirte de la vida de Moisés. Voy a usar la vida de Moisés para ver cómo fue transformado en su carácter. A mí me encanta la vida de Moisés. Es uno de los hombres con un estilo de vida que yo creo que fue la vida más transformada que podemos encontrar en la Biblia. Todos los cambios que él vivió obedecieron a un llamado y a un propósito especial que Dios tenía con él. Cuando Moisés nace, recuerda, estaba en peligro de muerte, porque en ese momento Faraón había dicho, este pueblo se nos creció, y si se levantan contra nosotros nos pueden vencer, porque ya el pueblo de Israel era numeroso en Egipto. Y recuerdan que más o menos llegaron apenas como 70 con toda la familia de José. Y ya eran tantos que ya tenían temor de que se armaran como un ejército numeroso. Y entonces los esclavizaron y empezaron a matar a todos los primogénitos. Todos los que nacieran varones los mataban. Y había un propósito especial en la vida de Moisés y lo dejan con vida. Su mamá lo pone en una canasta en el río, la hija de Faraón lo encuentra y le dan una vida especial. Y Moisés, que era hebreo, creció como un egipcio, como un príncipe egipcio, bajo toda la sabiduría, la educación, la formación, el vestido, la comida, todo ese privilegio. Pero hay algo mayor que impacta. Él creció al lado de su madre y a su madre le pagaban por ser la nodriza de él sin que supieran que era la mamá. Pero era lo que Dios permitiría para que él tuviera las dos culturas, para que él tuviera el corazón hebreo y amara al pueblo judío, pero que a la vez conociera la cultura y conociera las costumbres de los egipcios. Dios estaba preparando al que iba a salvar a su pueblo. Recuerde que nuestro Dios, que vive en un eterno presente, que lo conoce todo, ya lo vio a usted dentro de 20 años. Dios se ríe y menea la cabeza y dice, tanta lora que has dado, que si vas, que no vas, que yo ya vi para dónde vas. No pelees tanto. El Señor ya tiene el fin. El Señor ya sabe para dónde vas tú. Entonces lo más fácil es tomarnos de la mano del Señor y decirle, bueno, Señor, hazlo a tu manera. Si finalmente yo voy a vivir así, hazlo a tu manera. Dios tenía un plan con Moisés desde antes de nacer y las condiciones de su vida, como él se levantó, eran parte de ese tratamiento en su carácter. Eso no era casualidad. Y miren lo que dice la palabra. Hechos, capítulo 7, versículos 20 al 22. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en casa de su padre. Recuerden que estuvo escondido. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Y sigue diciendo en Hebreos, capítulo 11, versículos 23 al 27. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron que era un niño hermoso. Y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo
como viendo al invisible. Cuando Moisés crece, y recuerden que él tiene corazón judío, corazón hebreo, llama a su pueblo y empieza a ver cómo están maltratando a su pueblo. Él viene, se mete en una discusión y termina matando al capataz egipcio que estaba maltratando a uno de sus hermanos. Le hago una pregunta. Él tenía dos opciones. Hacerse el loco, ¿cierto? El de la vista gorda. Lo más fácil era alejarse. Hombre, deja quieto a ese tipo, si es posible, y se va. O lo otro fue meterse en la situación, llenarse de la insatisfacción santa y decir, aquí hay que hacer algo. Y yo creo que en ese momento Dios vio, este es el hombre que yo necesito. Este es el hombre que se está tomando el trabajo por defender a este pueblo. Este es el hombre que le interesa a la gente. Y Dios va a ver eso en el corazón de nosotros. De acuerdo a la esencia de nuestro carácter, es nuestro llamado. Tu carácter determina tu llamado. Si tú hoy eres una persona con ciertas características, el Señor te va a usar donde vas a poner en práctica eso que tienes en tu carácter. Recuerden que Dios no nos va a dar un reto sin equiparnos con lo necesario para cumplir ese reto. Allí, en lo que usted sabe hacer bien, el Señor lo va a usar. Pero necesitamos dejarnos transformar. Entonces, en este instante, con el carácter que Moisés tiene en este momento, impulsivo, violento, agresivo, ¿o no es así? Llevado de su parecer, no estaba preparado. Y el Señor le dice, bueno, te metiste en un problema. Ahora tienes que huir porque te van a matar. Y en ese momento parece que la vida de Moisés se desvía del propósito del Señor. Y sale 40 años a huir en el desierto y a vivir como pastor en el desierto con una vida que parece que perdió el propósito. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Que usted se ha desviado del propósito de Dios. Ay, Señor, tomé una mala decisión, ahora tengo que cargar con eso. Irme de ese lugar, cambiar de vida, huir. Pero mire, aún Dios esos fracasos los va a usar para formarnos, para convertirnos en la persona que Él necesita que usted y yo seamos. Entonces, ¿qué pasó en la vida de Moisés? 40 años viviendo como egipcio, como príncipe, conociendo toda esa cultura. Se desvía del propósito de Dios y pasa 40 años más en el desierto de Madián siendo pastor de ovejas. El oficio que más odiaba a un egipcio. Para los egipcios ser pastor era algo abominable. Entonces dice aquí que era un hombre sabio en palabra, en poder. Había sido educado como un príncipe egipcio. Así que yo no creo que a Moisés le gustara mucho ser pastor. Vivir en el desierto, habiendo perdido todas sus comodidades. Pero Dios tiene que despojarlo de todo eso para que Él encuentre su esencia. Y eso pasa en nuestra vida. ¿Cuántas veces Dios nos tiene que quitar todo para recordarnos en nuestro corazón realmente lo que somos y lo que queremos ser? Estando 40 años en el desierto, sometido a las circunstancias del desierto, se le aparece el Señor en la zarza ardiente. ¿Recuerden lo que pasó en esa escena? El Señor le habla y le dice, quítate los zapatos porque el lugar que pisas es santo. Pero lo que significaba realmente el cambio de zapato, quitarse los zapatos, era que a partir de allí su vida iba a empezar a caminarse de manera diferente. Él iba a empezar una nueva vida a partir de ese instante. ¿Y qué pasa en ese momento? El Señor le dice, bueno, yo te voy a preparar. Tú vas a ser ahora el que va a rescatar a mi pueblo. He escuchado el clamor de mi pueblo y te voy a mandar a ti. Y él le dice, no. Mira, Señor, yo ya llevo 40 años aquí en el desierto. Yo ya ni siquiera sé hablar. Recuerden que él le dijo, Señor, yo soy tardo para hablar. Y la palabra dice aquí que era hombre sabio en palabras. Hablaba el lenguaje de los egipcios, pero 40 años viviendo allá, abandonó todo eso. Pero el Señor le dijo, no. Es que ahora eres manso. Recuerden que la Biblia después dice que no hubo otro hombre tan manso como él. Y usted dirá, bueno, ¿y este no fue el impulsivo, violento que cogió y mató a un egipcio? Sí, pero ya llevaba 40 años en el trato de Dios.
O sea, ya Dios lo pasó de ser ese impulsivo y violento a ser el manso que el Señor necesitaba. Y ahí está el Señor formando un nuevo carácter. ¿Estás identificando cosas en tu vida? ¿De quién eras tú antes y quién eres ahora y a dónde te quiere llevar el Señor? Para que tú y yo nos podamos convertir en la persona que el Señor quiere para el llamado que Él tiene. ¿Qué pasó entonces? Moisés va a la tierra prometida, Moisés va a Egipto a sacar al pueblo de Israel y tiene éxito. ¿Pero por qué tiene éxito? Porque el poder de Dios se manifestó en él. Tanto poder para hacer 10 milagros maravillosos que fueron las 10 plagas, ¿cierto? Ser poderoso con su vara, estar ahí extendiéndola para abrir el mar rojo y todo lo que ustedes saben de la historia. Ese es nuestro querido Moisés. Y aún algo más, el final de Moisés. Y usted dirá, ay, pero fracasó al final porque no entró a la tierra prometida. No. Hay algo maravilloso en la palabra. El Señor le dijo, hasta aquí llegas tú. Ya hay otro que viene siendo formado, que va a tomar el legado que tú estás dejando. Y se llama Josué. Así que mira la tierra, porque no entrarás. Obviamente llegó un momento en cuanto golpeó la roca, que todavía estaba luchando. Ese hombre impulsivo que estaba dentro de él, el Señor le dijo, háblale. Y la golpeó. Sin embargo, Dios hubiera podido pasar por alto eso, pero ya había terminado su misión en la tierra. Y entendió y le dijo a Moisés, a Josué, prepárate, porque yo voy a morir. Aún eso se lo dijo el Señor. Él sabía que venía en su vida. Pero mire, el fin estaba asegurado. Y quiero mencionarte algunas etapas de las que conté ahorita de la vida de Moisés. ¿Por dónde podemos pasar nosotros en esa transformación? Voy a contarte 5 etapas así rápido. La primera, un despropósito o una desviación. El momento en que él mata al egipcio parece que se desvió del propósito, tomó una mala decisión y nosotros podemos a veces estar en esa primera etapa para que usted identifique dónde está usted en el trato del Señor. La primera, desviación, irse por otro camino. Una segunda etapa, un encuentro con Dios, pero una negación al cambio. Él se encuentra con Dios en la zarza, pero tiene una negación al cambio. No, Señor, yo no puedo ser, yo no quiero ir. Mira, yo no hablo. Mira, yo no confío en que tu poder va a estar conmigo. Y tú puedes estar hoy aquí, habiendo tenido un encuentro con Dios y negarte al cambio. Ay, no, allá en la iglesia dicen que yo haga parte de ese equipo, que tenga un líder, que vaya al encuentro. Ay, no, pero ya yo voy a la iglesia. Tuviste un encuentro con Dios, pero te estás negando al cambio. Te estás negando al proceso que el Señor quiere. Y por eso se va a demorar un poquito más. Y el trato a lo mejor va a ser más duro porque hay 2 maneras de aprender. O por el consejo o por la experiencia. Y la experiencia algunas veces es dolorosa, ¿cierto? Y es más fácil aprender por la obediencia, por esos consejos. Un encuentro con Dios y una negación al cambio, la segunda parte. Pero en esta segunda parte, ¿qué había en la vida de Moisés? Muchas excusas. Piensa en las excusas que usted ha usado para no comprometerse más con Dios en el cambio que el Señor tiene para usted. No, yo no tengo tiempo. Ay, no, a mí eso no me gusta. Mire, yo vivo muy ocupado, yo trabajo muy duro. Eliminar las excusas para poder entrar en el cambio. La tercera etapa en el proceso de transformación, hacer la voluntad de Dios, a la manera de Dios, no a mi manera. Y ya se los conté lo que nos contaba Ingrid Rosario, hacer la voluntad de Dios a la manera de Dios. Cuando el Señor me dice, déjalo todo y empieza a servirme, yo nunca imaginé que se iba a desatar la ayuda de Dios para que su iglesia creciera, para que yo también en ese servicio pudiera crecer. Pero el tomar una decisión determinó el resto. Entonces puede ser que usted no está tomando esa decisión que el Señor le está diciendo que usted debe tomar. Tiene que pasar algo en tu vida. En tu vida tiene que haber un antes y un después. El que yo era antes, el que soy ahora. Y Dios es un Dios que nos mantiene en un constante cambio y un continuo crecimiento. Por eso yo me preocupo cuando estoy estancada y me veo como igual.
Porque yo creo que nosotros tenemos un Dios que está acostumbrado a hacer cosas nuevas en nuestra vida y que nos quiere llevar en ese proceso continuo de crecimiento. Cuarto, llevar a cabo el plan de Dios. Y aquí empieza a verse el propósito. Cuando Moisés decide ir a Egipto a enfrentar a Faraón, el Señor lo dota en ese instante del poder para presentar al Dios poderoso que tiene. Le pone a su lado a Aarón y recuerden que a los ancianos de Israel también que lo acompañaban. El Señor le dijo, tú no vas a estar solo, mi presencia va a estar contigo. Y aún, mire, si el resto del pueblo de Israel no estaba con él, como cuando se rebelaron contra él y le dijeron, tú viniste fue a traernos problemas, mira, nos pusieron más carga de trabajo, él quedó solo, pero tenía el poder de Dios. ¿Qué significa eso? Que cuando tú tomas el plan de Dios y el camino de Dios, así todos los demás estén en contra tuya, el respaldo de Dios va a estar contigo. ¿Por qué? Porque estás bajo la voluntad de Dios. Así los demás te digan que estás loco, pero el respaldo de Dios va a estar contigo. Y el quinto paso en la vida de Moisés, un final asegurado. Cuando tú estás en la voluntad de Dios y en el camino de Dios, tu final está asegurado. El final de Moisés, tocara, le hablara o lo que fuera la roca, estaba asegurado. Y esta palabra me encanta. Mateo capítulo 17, verso 4. Pedro exclamó, Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas, como recordatorio, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. ¿Dónde estaba ocurriendo eso en ese momento? El momento de la transfiguración. Y Pedro estaba viendo quiénes estaban en ese lugar santo. Dice que luego se oyó una nube que habló y dijo, este es mi hijo amado. O sea, estaban viviendo un momento espiritual y en ese lugar especial que él estaba viendo, no sabemos si era una visión, si era un sueño, no lo dice, pero en ese momento de la transfiguración que pudieron ver a Jesús como el Hijo de Dios, ¿quiénes estaban? Elías y Moisés. Y podemos ver entonces a Moisés en un lugar de privilegio al lado del Señor Jesucristo, al lado de Dios. ¿Estaba asegurado o no estaba asegurado el fin de Moisés? Y usted dirá, ¿dónde estará Moisés? No entró a la tierra prometida, no le tocó tierra. No le tocó tierra de esa que se podía ver, pero le tocó un lugar más especial donde el Señor lo tenía. Su final estaba asegurado. Entonces hoy, si usted se asegura, están en el centro de la voluntad de Dios, pase lo que pase a su alrededor, usted se vea que no tiene nada, su final está asegurado. Está asegurado. Asegúrese de ir por el camino que el Señor tiene para usted. Esto es lo que Dios quiere que yo haga en este instante. Lo demás no me interesa, porque ya si yo estoy en la voluntad de Dios, mi final está asegurado. El final de Moisés estaba asegurado. Cuando usted entra en el proceso de transformación del carácter que el Señor quiere, estos procesos van a ser continuos en su vida. Mire estos procesos. ¿Qué vivió Moisés? Un proceso permanente de confianza en el Señor, bajo toda circunstancia. Que no había comida, que no había agua. Bueno, Señor, y ahora saqué este pueblo de allá, pero mira, Señor, no hay con qué alimentarlo. Mira, Señor, este pueblo se rebela contra mí. Dice, Señor, no te preocupes, yo tengo un plan. Y él fue el hombre que nunca renegó contra el Señor. Ese pueblo le decía, Moisés, ¿para qué nos sacaste de allá? ¿No era mejor haber muerto allá? Ahora nos sacaste a morir aquí. Y mira, vienen detrás de nosotros, nos van a matar. Y mira, el mar está aquí, nos vamos a ahogar, vamos a perecer. Pero él vivió un proceso permanente de confiar. ¿En qué? En que Dios siempre tenía un plan. ¿Tú puedes estar seguro de eso? Siempre, bajo toda circunstancia, que Dios tiene un plan. Esos procesos van a estar permanentes en tu vida hasta el día que te vayas con el Señor. El proceso de aprender a confiar que bajo toda circunstancia Dios siempre tiene un plan. Espérate, hay problemas, pero Dios nos va a sorprender. Dios tiene un plan. Algo va a hacer el Señor. Ese proceso de confianza permanente. Confiar que tenemos un Dios que siempre nos da lo mejor, bajo toda circunstancia. Y le aseguro que vivir así le va a dar a usted tranquilidad. A mí cuando me van a dar una mala noticia,
Ay, te llamé para contarte algo. Imagínate. Ese imagínate me pone así. Entonces yo inmediatamente digo, ay Señor, tú dices que a los que te aman todo ayuda bien. Y tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y tú tienes planes de bien y no de mal para mí. Ahora sí, dime lo que me vas a decir. No importa lo peor que sea. ¿Por qué? Porque tienes que tener la confianza de que pase lo que pase, tu Dios tiene un plan y te ama. Pase lo que pase. El Señor dice que no tendrás temor de malas noticias, pero usted y yo vivimos así. Yo no sé a usted qué noticia usted aguarda en su corazón que nunca le llegue. Ay, que no sea esto. Que suene el teléfono en la madrugada, pero que no sea esto. ¿Y si es? ¿Y si sí es lo que tú no quieres saber? ¿Qué va a pasar en ese momento? Proceso de confiar en Dios permanentemente, pase lo que pase. Creer que Él siempre es bueno, que nos ama y que nos cuida. Yo estaba en pleno evento de todo lo que estaba pasando y me contaron, imagínate que fulano de tal tuvo un accidente. Y en ese momento yo dije, bueno Señor, yo estoy ocupada ahora, pero yo sé que tú la amas más que yo. Y sé que allá donde está tú la cuidaste mejor que yo, así que te entrego mi preocupación. Rodéale, envíale un ejército de ángeles y yo quedé tranquila. Después supe que no le había pasado nada y que estaba muy bien. Pero tienes que tener esa tranquilidad permanentemente de confiar en que Dios tiene todo bajo control. Ese proceso de confianza permanente lo vivió Moisés. Y usted dirá, bueno, Dios mío, pero no fue suficiente con las 10 plagas. Y todo lo que esta gente vivió. Y después todos los años en el desierto. ¿Para qué? Para probar su confianza. Y el segundo proceso, una fe probada. Prueba tras prueba para constatar que realmente tenías la fe puesta en Dios. Y si usted lee todo lo que es Éxodo, y te recuerdo, y luego Deuteronomio, y cuando entres allá a la tierra que yo te daré, y comas y te sacies, no te olvides quién te dio eso. Y cuando tengas problemas y veas que mi mano sale en tu defensa, no te olvides quién te dio eso. O sea, permanentemente, ¿dónde tienes puesta tu fe? ¿Dónde tienes tu confianza? El proceso de confiar, uno, el proceso de la fe probada, permanentemente van a estar en tu vida. Todos los días, todos los años de aquí a que te vayas con el Señor. Y el tercer proceso es la obediencia. Dios te va a pasar por estos 3 procesos a lo largo de toda tu vida. Bueno, voy a ver si me obedeces. No creas tú que por ser ya grande en el Señor no estamos en el proceso de la obediencia permanentemente. Mira, te mandé a hacer esto y no lo hiciste. Ay, Señor, pero es que ya yo sé cómo tomar decisiones, yo ya soy pastor, yo ya soy tal cosa, yo ya sé cómo hacer los negocios. Dependencia de Dios, tomando decisiones con Dios, haciendo su voluntad. Yo le temo mucho a ese pasaje que dice de los hombres que se presentaron y le dice, Señor, pero en tu nombre yo eché fuera demonios. Señor, en tu nombre yo hablé, yo hice. ¿Y qué le dijo el Señor? No los conozco. Entonces, por eso, antes de hacer cualquier cosa a nombre del Señor, tienes que asegurarte que sea lo que Él te mandó a hacer. El Señor te puede decir a ti, sí, tuviste una necesidad, pero yo no te mandé para allá. Tú no eras la persona que yo iba a mandar a solucionar eso. No te puedes bañar en todos los aguaceros, no puedes estar en todos los lugares. Tienes que hacer exacto lo que el Señor te manda a hacer en el momento en que te lo manda a hacer, bajo las circunstancias en que te lo manda a hacer y con los recursos que Él quiere. Y usted dirá, uy, todo eso, pero no es tan difícil. El Espíritu Santo es nuestro aliado en todo. Y aún si las cosas se salen de nuestro camino y aún nos desviamos, pero lo buscamos, el Señor nos vuelve al camino correcto. Ese es el Señor. 3 procesos permanentes en nuestra vida. Confianza en Dios, fe probada y la obediencia. Fue el proceso de Moisés a lo largo de toda su vida para transformar su carácter y va a ser el proceso que Dios va a usar en ti y en mí para que podamos desarrollar el proceso que el Señor quiere. ¿Cómo vamos a comenzar a moldear nuestro carácter? Quiero compartirte 5 puntos para comenzar a moldear nuestro carácter, para que nuestro carácter le traiga gloria a Dios, para que la gente al hablar bien de nosotros nuestro Dios pueda ser exaltado y pueda ser glorificado. El primero, tienes que hacer un diagnóstico del hombre viejo. Un diagnóstico del hombre viejo versus el hombre nuevo.
Efesios capítulo 4, versículos 31 al 32. Líbrense, desháganse ¿de qué? De toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes. El diagnóstico del hombre viejo versus el hombre nuevo. ¿Qué tienes que cambiar en este hombre viejo? Y usted dirá, pero nunca me doy cuenta de lo que tengo que cambiar. Si tú hoy empiezas a pedirle al Espíritu Santo que cada día prenda una alerta dentro de ti para que no te deje tranquilo cuando haya algo que ha ofendido a tu Dios y que lo ha dejado mal, Él lo va a hacer. Espíritu Santo, no me dejes tranquilo. Espíritu Santo, revélame cada vez que esa palabra áspera está en mi boca. Cada vez que yo no perdono. Es decir, cada vez que mi carácter no está siendo semejante al de Cristo, el Espíritu Santo va a prender una alerta dentro de mí. Ay, pero ¿por qué será que me siento tan incómodo? Tuve una situación ahora en el evento de mujeres. Bernardo me preguntó 3 veces la misma cosa y yo no tenía paciencia en ese momento. Y le abrí los ojos así. Yo no le dije nada, pero le abrí los ojos. Y después estaba en un tiempo de adoración espectacular y yo... Y el Señor me decía, tú dices que me amas, pero tú no me puedes amar más a mí de lo que lo amas a Él. Así que si tú no lo amas, si no lo honras a Él, no me digas a mí que me amas. Mire, uy Señor, perdóname. Te prometo que voy ya mismo a pedirle perdón. Y fui a buscarle y le dije, ay, perdóname, porque te abrí los ojos fuertes. Me dijo, no, yo te vi estresada. Pero bajo cualquier circunstancia, no honrar, no amar al que tú tienes cerca, no va a permitir que tú le demuestres a Dios que lo amas. Entonces, nosotros podemos venir aquí y doblarnos y levantar las manos y cantar y llorar y todo eso, pero si en casa usted y yo no estamos honrando, no estamos perdonando, no estamos amando, el Señor dice, no te sirvió de nada la llorada y la levantada de manos y la gritada. No, no te sirve. Porque es más de cómo tratas, de cómo amas, de cómo honras al otro. Es allí donde realmente empezamos a ser el hombre nuevo que Dios quiere. Y no es fácil, ¿o no es así? Servir al otro, morir a mis deseos, negarme a mi egoísmo, no es fácil. Y le aseguro, mire, que cada uno en su corazón sabe lo que a Dios no le agrada. Cada uno en su corazón sabe lo que Dios le está diciendo que tiene que cambiar para que su carácter sea entonces ahora como el de Cristo. Y recuerde, no va a ser de una vez, es un proceso gradual, pero si usted empieza a dejarse moldear el carácter por el Señor, usted va a ir en avance y va a cumplir el llamado y el propósito del Señor. Diagnóstico del hombre viejo. ¿Qué cosas tienes que dejar? Segundo paso, cambiar nuestra manera de pensar. El cambiar nuestra manera de pensar es renovar a lo que yo llamo bueno y a lo que yo llamo malo, a lo que me parece normal. Antes me podía parecer normal decir un chiste vulgar, hacer un chisme, un comentario, me podría parecer normal. Pero el Señor empieza a renovar la mente y te dice, eso no es bueno. No se amolden al mundo actual. Romanos capítulo 12, versículo 2. Sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Cuando soy transformado en la renovación de la mente, podré comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cuando logramos transformar nuestra manera de pensar, vamos a comprender cuál es la voluntad de Dios. Tercer paso, desarrolla nuevos hábitos. La repetición de una conducta te genera un hábito y la suma de tus hábitos construye un carácter. Ay, pero mira este que antes ni saludaba, ahora saluda en exceso. Ese está repitiendo una conducta para que se vuelva un hábito. Y luego de tener un hábito vas a decir, ay, ¿cómo ha cambiado esa persona de carácter? Ay, este no era el que siempre salía a pelear y a defender. No, es que ahora está cambiando.
O sea, vamos a repetir un comportamiento para que se vuelva un hábito y ese hábito, la suma de esos hábitos va a formar un nuevo carácter de una nueva persona. No importa cómo haya sido nuestra crianza, nuestra casa, nuestra familia. Miren, yo no era una persona detallista, ni era una persona muy amorosa, porque no crecí en la unidad de un hogar. ¿Qué significa eso? Que tenía que empezar a obligarme a repetir ese comportamiento para que luego resultara un hábito en mi vida. El ser gentil, el compartir con otros, el abrazar, eso es necesario. Entonces, ¿qué comportamiento tiene usted que empezar a repetir para tener un buen hábito? Para que luego se diga que usted ahora tiene un carácter diferente. Si en la casa le dicen que usted es el desordenado, que deja los zapatos regados, que no le importa nada y que usted tiene que empezar a obligarse a tener un cambio. Si es el que más contesta en la casa, no, si no se le puede decir nada porque eso te levanta de una vez. Es el que más contesta, el que más excusa, el que tiene la razón de todo. No, con ese ni hables. Eso para que eso es perdido. Qué duro, ¿cierto? Que no puedan hablar con nosotros. Entonces empezar a callar y empezar a escuchar al otro, obligarnos a hacer eso. ¿Qué comportamiento tienes que obligarte hoy a hacer? No sé, a lo mejor decir la verdad siempre, porque puede ser que la mentira se volvió un hábito. Entonces vas a tener que empezar a construir nuevos hábitos y romper el yo soy así. No, eso loro viejo no da la pata ya, yo soy así. Hay que empezar a romper ese hábito. A mí no me digan lo que tengo que hacer. Necesitamos empezar a someternos al proceso del Señor. Nuevos hábitos. Lucas capítulo 9, versículos 23 al 24. Luego le dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. El Señor está hablando de perder un estilo de vida que es como el del mundo, por ganar un nuevo estilo de vida como el que Él quiere darnos. Cuarto, busca permanentemente la retroalimentación. Todos los hombres usados por Dios en la Biblia tuvieron un mentor y un maestro. Alguien que les estuvo guiando, alguien que les llamaba la atención, alguien a quienes ellos rendían cuentas. El mentor de Josué fue Moisés. El mentor de Samuel fue Elí. Jesús fue el mentor de sus discípulos. Bernabé fue el mentor de Pablo. Pablo fue el mentor de Timoteo. Se sometieron a alguien. Y te hago una pregunta, ¿quién es tu mentor? ¿Quién es tu mentor? Si hoy tuvieras que decir, yo me someto a esta persona, mire, yo le rindo cuentas a esta persona, cuando yo hago algo que no está bien, yo llamo a esta persona a decirle, mira, necesito contarte, me metí en este lío, tomé esta mala decisión, no me estoy sintiendo bien, oremos, acompáñame. ¿Tiene usted a alguien? Tiene que empezar a buscar. Y intente, supere los obstáculos, porque probablemente, no sé si el líder que te pongan en la iglesia te cae bien o no, te parece capacitado o no. A una líder le tocó duro con una señora bien formada. Desde que tuvo la primera cita le dijo, bueno, muéstreme usted cuántos cursos de teología ha hecho. Y la líder toda divina le dijo, no, mire, yo no he hecho cursos de teología, yo lo que tengo es mi vida de oración con el Señor y el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Esa persona no tenía una actitud de someterse, ¿cierto? De dejarse guiar. Pero si usted y yo queremos ser transformados, necesitamos tener un mentor. ¿Por qué? Porque está en la Biblia. Así funciona el proceso de Dios. Y cuando usted es fiel a ese líder, a ese pastor, a esa persona que lo está guiando, a quien usted le rinde cuenta, Dios lo va a poner en altura. Dios lo va a usted a acrecentar en su vida y probablemente le va a cambiar de líder y de pastor y después te va a poner a ti a mentorear a otros. Ese es el proceso del Señor.
Busque rendir cuenta, busque someterse a alguien. Y es bíblico. Salmo 66, verso 11 al 12. Nos atrapaste en tu red y pusiste sobre nuestra espalda la carga de la esclavitud. Luego colocaste un líder sobre nosotros. Pasamos por el fuego y por la inundación, pero nos llevaste a un lugar de mucha abundancia. No nos va a gustar que una persona nos llame la atención. No nos va a gustar rendir cuentas, pero ejercítese en eso y allí vamos a crecer. Quinto paso para moldear el carácter: conocerse a sí mismo y trabajar en las debilidades. Yo creo que usted y yo vamos a crecer espiritualmente en la medida en que nos conocemos. Yo conozco mis propias debilidades. Conozco dónde soy vulnerable, cuándo soy vulnerable. Y en ese momento en que soy más vulnerable tengo que estar más alerta, orar más, callar más, depender más de Dios. Cuando usted y yo llegamos al punto de conocernos más personal e íntimamente, vamos a poder depender más de Dios. ¿Cuántos están ahora, por ejemplo? Uy, Señor, ya viene la feria de la ganadería. Reconozco que esa es mi debilidad. O sea, usted se conoce tanto que usted ya sabe que cuando los amigos le digan que ya llegó la cabalgata, que ya llegó el festival del porro, que ya llegó la feria, usted ya conoce su debilidad. Y sabe, uy, Señor, yo en este momento tengo que orar más. Tengo que apartarme más de esos amigos, no contestar esas llamadas. Usted se está conociendo, conoce su debilidad y está empezando a someter su debilidad al Señor. Estoy poniendo un ejemplo. Ay, llegaron las amigas chismosas, Dios mío, no me puedo sentar con ellas porque yo sé que esa es mi debilidad. Nosotros empezamos a conocernos nosotros mismos y identificamos nuestra debilidad. Empezamos a trabajar en esas debilidades para que se vuelvan fortalezas en nosotros. Descubrir cuáles son nuestras fortalezas y explotarlas. Vencer las debilidades y tomar ventaja de esas debilidades. Saber quiénes somos, quitar las máscaras que podemos tener, permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestro carácter para que seamos más parecidos al Señor. Y finalmente, que usted y yo podamos, como Moisés, dejarnos moldear nuestro carácter y poder cumplir el propósito que el Señor tiene. Ese proceso gradual de transformación quiere llevarnos a ser santos. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 10. Pero ustedes parecen haberse olvidado ya del consejo que Dios les ha dado a sus hijos en la Biblia. Querido jovencito, no tomes las instrucciones de Dios como algo sin importancia, ni te pongas triste cuando Él te reprenda, porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera a su hijo. ¿Qué hace Dios? Lo corrige y lo castiga. Si ahora ustedes están sufriendo es porque Dios los ama y los corrige como si fueran sus hijos, porque no hay un padre que no corrija a su hijo. Si Dios no los corrige como lo hace con todos sus hijos, entonces ustedes no son en verdad sus hijos. Cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y nosotros los respetábamos. Con mayor razón debemos obedecer a Dios, que es nuestro Padre que está en el cielo, pues así tendremos vida eterna. Cuando éramos niños, nuestros padres nos corregían porque pensaban que eso era lo mejor para nosotros. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero bien, para hacernos santos como Él. El proceso de corregirnos permanentemente, Dios, de transformar nuestro carácter, es llevarnos a ser santos. Es un proceso gradual. El que usted y yo seamos menos pecadores cada día. Es el proceso del Señor. Y podamos vivir en la misión que el Señor tiene para nosotros. Lo voy a invitar a orar. Si se pone en pie, por favor. Vamos a decirle al Señor hoy que queremos hacer ese diagnóstico de ese hombre viejo que necesita ser transformado. Señor, yo reconozco hoy ante ti, Padre, que necesito dejarme moldear, que necesito que trabajes en mi carácter. Yo te presento mi vida, Señor, y reconozco que he sido terco ante muchos procesos, Señor, que me están diciendo una cosa y yo no la quiero hacer, Señor.
Reconozco hoy, Padre, que he sido desobediente. Reconozco que he sido llevado de mi parecer, Padre. Que una y otra vez estoy en el mismo ciclo de corrección. Porque no he salido de allí. Porque no he aprendido a ser obediente. Ayúdame, Señor, a ser manso como tú quieres que yo sea. Ayúdame a hacer hoy ese diagnóstico. Y revélame hoy, Señor, qué cosas debo cambiar. Le pido que se tome este instante para que ahí a solas con Dios pueda cerrar sus ojos. Pueda decirle: Señor, dime hoy por dónde empiezo. ¿Qué es lo primero que tú quieres que yo cambie? Ayúdame, Señor, a renovar mis pensamientos. Que pueda pensar como tú piensas, que pueda alinearme, Señor, al proceso tuyo. Que si en la iglesia dicen que es de esta manera, Señor, yo me someta a ese orden. Padre, si he cumplido en otras áreas de mi vida, si fui a la universidad, si fui al colegio y allá me sometí, ¿por qué aquí no me someto, Señor? Revélame por qué doy tantas vueltas y no quiero hacer las cosas a la manera que tú has establecido. Ayúdame a renovar mi mente. Señor, si soy rebelde, me voy a tardar más. Y el fin ya está asegurado. Ese camino ya tú lo escribiste. Y yo quiero, Señor, ser obediente. Ayúdame a empezar a desarrollar nuevos hábitos. Muéstrame, Señor, qué comportamiento yo tengo que adquirir nuevo. Señor, si yo no saludaba, me voy a obligar a saludar. Señor, si yo no servía en mi casa, si no era ordenado, me voy a obligar a servir. Señor, si no me importaba decir mentiras, hoy voy a renunciar a la mentira y voy a empezar a hablar con la verdad. Muéstrame, Señor, qué hábito tengo que adquirir y afianzar en mi vida. Te lo pido, Señor, para que yo pueda estar en tu mano en ese proceso de transformación. Señor, no quiero estar aquí cada 8 días sin que en mi vida no pase nada. Algo tiene que pasar conmigo, Señor. Si tú estás, Dios, y yo estoy aquí dispuesto, Señor, tú me vas a llevar a cumplir el propósito y el plan que tú tienes para mí. Espíritu de Dios, yo te invito a mi vida y te doy permiso, Espíritu Santo, para que no me dejes tranquilo cada vez que yo esté en un comportamiento que no te agrada. Si lo puedes decir en voz alta, dígale: te doy permiso, Espíritu Santo, para que me inquietes cada vez que estoy en un comportamiento que a Dios no le agrada. Te autorizo, Señor, para que vengas y me transformes y me lleves a ser la persona que tú quieres, Señor. No importa cuánto duela, Señor, cuántas cosas tenga que dejar. Hoy he comprendido, Señor, que solo tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Que solo tú conoces el fin desde el principio y eres el mejor maestro. El único que me puede guiar a cumplir ese propósito en mi vida eres tú, Señor. Y hoy me suelto en tus brazos y te digo: hazlo a tu manera, Señor. No voy a luchar más, Padre, contra la corriente, contra lo que tú tienes para mí. Me someto a ti, Señor. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo te lo pido, Señor. Transfórmame. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante.
hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, Señor. Gracias, Padre, por tenerme en tus manos, porque sé que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Y hoy, Señor, colocamos toda circunstancia de nuestra vida en tus manos. Tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro proveedor. Todo problema hoy, toda necesidad, Padre, creemos que tú eres nuestro proveedor. Desatamos la sanidad y la medicina hoy. Reprendemos y echamos fuera toda enfermedad. Se seca y se consume, porque por las llagas de Cristo ya hemos sido curados. Declaramos que hoy se abren los cielos sobre nosotros y tu ayuda viene, tu ejército de ángeles, ministrando nuestra casa, nuestros negocios, acompañándonos. Gracias, Señor, que todavía no está la palabra en mi boca y tú ya sabes de qué tengo necesidad. Yo declaro hoy mi confianza puesta en ti, mi fe que ha sido probada, con los ojos puestos en Jesús, caminando al invisible. Voy a quitar la mirada de la circunstancia, del problema, y voy a fijarlos en ti, Padre. Gracias, Jesús, porque tú eres el autor y consumador de mi fe. Gracias. Y eres escudo alrededor de mí, y todo va a salir bien. Gracias, Señor, porque todo marcha como debiera hoy en mi vida, porque tú estás al control, porque tú eres el soberano, Señor, porque tus planes para mí son de bien y no de mal, Señor, y hoy lo creo. Gracias por lo que estoy viviendo hoy. Gracias por cada desierto. Gracias por cada disciplina. Gracias, Señor, por cada mala noticia, por cada mal momento, porque allí, Señor, he podido comprender tu fidelidad, tu amor, Señor, y yo he sido probado para conocerte. Gracias, Señor. Te alabamos, Rey. En medio de toda circunstancia, tú sigues siendo Dios y estás en el trono, Señor. Y tu mano no se ha cortado para ayudarme. Gracias, Señor. Gracias. Porque hoy, Señor, yo desato la ayuda desde el tercer cielo para que venga a mi vida conforme a tu voluntad y a tu riqueza y a tu gloria, Señor. Al Dios que no es escaso, al Dios que no tarda, al que no se equivoca, al que sabe darme conforme a mi corazón y al plan que tiene para mí. Gracias, Señor, no te has equivocado conmigo. No voy a renegar más de tu trato, de tus propósitos. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Úsame, Señor. Úsame. Gracias, Señor. Te amamos, Rey. Colócate en el centro de mi vida, Señor. Guíame. Tú eres mi maestro. Enséñame. Espíritu de Dios, enséñame el camino. Gracias, Señor. Gracias porque hoy creemos que tú eres real y que estás aquí con nosotros. Abrázanos en esta mañana, Señor. Yo declaro hoy, Señor, que aquel que tenía poca fuerza, hoy tú renuevas sus fuerzas. El que no tenía esperanza, hoy, Señor, tú le das esperanza, Padre, contra esperanza. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. Confiamos en ti, Padre. Descansamos en ti, Señor. Tú eres mi reposo, tú eres mi paz, y el gozo de Jehová es mi fortaleza. Y por eso, Señor, hoy ante toda situación me voy a gozar. Voy a esperar, voy a estar tranquilo y confiado de que tú tienes un plan, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Espíritu de Dios, gracias por estar con nosotros. En el precioso nombre de Jesús.